damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales a la cuarta y última sesión del libro de Colosenses con el pastor Humberto Paz. Muchísimas gracias, pastor Humberto, por su estudio, su amor por la palabra y por seguir adelante predicándola. Realmente la necesitamos. Pero antes de darle lugar al pastor Humberto, vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por el pastor Humberto, por su vida, por su familia, por sus descendientes, Señor, por su ministerio, por todo lo que has puesto en sus manos. Pedimos protección y bendición sobre él y todo lo que has puesto en su vida, Padre. Lo bendecimos y pedimos que cada oyente sea recibiendo, Señor, aplicando y, Señor, que tu palabra sea transformando nuestras vidas y podamos ir creciendo a tu imagen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Pastor Humberto, le damos la bienvenida. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar conectados en esta clase. Hay un libro que pueden solicitar, es todo el estudio de Colosenses. Y continuamos con Colosenses, solamente haciendo un resumen muy breve sobre esto y una recomendación. Cuando leemos el libro, ya sea de Colosenses o cualquier otro libro, tratemos de leer todo el libro y vayamos viendo la progresión de lo que estaba en la mente del apóstol, ya sea Pablo, Pedro, Juan o los evangelios, la progresión de pensamiento que estaba en ellos al estar escribiendo todo esto. Esto nos ayuda a ver todo el panorama de un libro o del libro, en este caso de Colosenses. Y solamente para hacer notar algunas cosas, hablando de Colosenses, eh, la costumbre de Pablo en todas sus epístolas era básicamente establecer los puntos doctrinales. ¿Qué es lo que creemos? Porque según lo que creemos es la forma en que actuamos, en la forma en que vivimos. Por eso la importancia de la cosmovisión bíblica de que hemos hablado y que mencionamos mucho, y parecerá para algunos repetitivos, pero es importante que veamos y entendamos. La cosmovisión es un término muy sofisticado quizás, pero todo lo que significa, cuando hablamos de cosmovisión es la perspectiva de vida que tenemos. Y lo que creemos con respecto a la forma de vivir en este mundo, y es la forma de vivir, la cosmovisión bíblica, la forma de vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo y conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hablando de Colosenses desde un principio, o algo que para mí al menos es de Pablo enfatiza mucho, es la voluntad de Dios. Él comienza desde el primer versículo a resaltar o a relucir la importancia de la voluntad de Dios en su vida. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y termina con el saludo de Epafras en el capítulo 4 y dice: Epafras, quien constantemente lucha y ora por vosotros, por la iglesia, para que estéis completos en todo lo que es la voluntad de Dios. En otras palabras, para que sepáis todo lo que Dios tiene, el propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes, y que ese propósito sea cumplido en sus vidas. Entonces comienza y termina con el énfasis de la importancia de la voluntad de Dios para el individuo como para la iglesia. En segundo lugar, tenemos el recordatorio del amor de Dios por la iglesia. Ese amor tan grande que dio a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario, para traer redención al ser humano, para traernos a una relación con Dios el Padre
a través de del sacrificio de Jesucristo. Estábamos antes, dice Efesios, estábamos alejados, éramos enemigos de Dios, pero por el sacrificio de Cristo, que Dios no tenía que hacer eso. Dios cumplió, vamos a decir, desde el principio la creación, mostró su amor, el hombre lo rechazó, el hombre pecó y Dios en su amor dio a su propio Hijo para rescatarnos del pecado y brindarnos la vida eterna. Y como punto número 3, Pablo ora para que la iglesia sea llena del conocimiento de la voluntad de Dios en sabiduría y entendimiento espiritual. Esto es decir, que seamos llenos de la voluntad de Dios de cómo debemos vivir en esta tierra. No es una vida de moralidad. Las cosas que menciona en el capítulo 3, que vamos a ver más tarde, no son solamente cuestiones de moralidad y de decir, bueno, vamos a vivir una vida de moralidad. No. Lo que Pablo menciona en el capítulo 3 es más que todo, es la voluntad de Dios, es como Dios quiere que vivamos para nuestro beneficio, no para ninguna otra razón, no para decir, bueno, si no lo hacemos, Dios nos va a castigar. Eso es muy secundario. Lo primordial es que Dios nos brinda su amor y nos brinda instrucción de cómo vivir para nuestro propio bien. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros ha sido para nuestro bien y es para nuestro bien. Entonces, la oración de ser llenos de la voluntad de Dios ya en lo práctico es para nuestro propio bien y es de hacer todo esto como para el Señor. No solamente decir, bueno, yo tengo una vida moral, yo tengo una buena moral y vivo de acuerdo a una buena moral. Vuelvo a repetir, eso viene a ser secundario en ese sentido. Lo primordial esta es la voluntad de Dios y es la voluntad de Dios para mi beneficio. Después tenemos el resultado de conocer y hacer la voluntad de Dios. En el capítulo 1, versículo 10, habla de al ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y de hacer su voluntad, entonces eso nos capacita para vivir como es digno del Señor. En otras palabras, una vez más, la cosmovisión bíblica, la forma de vida que Dios quiere que sea una vida digna del Señor, no una vida digna de nosotros mismos, una vida digna de Él. Él es el enfoque, Él es el foco de atención, Él es la razón por la cual nosotros hacemos lo que hacemos y vivimos como vivimos dentro del reino de Dios. Entonces, es agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Él. Todo esto tiene que ver con el conocimiento y el hacer la voluntad de Dios. Después Pablo nos habla acerca de el conflicto, la lucha que él tenía y sus sufrimientos por la iglesia. Y aclaramos que esto no es algo que Pablo sufre por la iglesia como algo que añadir para la obra expiatoria de Cristo. Cristo es suficiente para darnos salvación. Los sufrimientos de Pablo son más que todo por su servicio a Dios en la predicación del Evangelio. De acuerdo a Hechos 22:14, ustedes recordarán que cuando Pablo está narrando, dando su testimonio de conversión, habla y dice que un hombre, Ananías, vino e impuso las manos sobre él y le dijo que las cosas que había de sufrir de acuerdo a la voluntad de Dios, que Ananías vino para hacerle conocer, hacerle saber a Pablo la voluntad de Dios para su vida. Entonces, esa es la cosmovisión en la cual Pablo establece su vida. Para esto, dice Pablo, o para esto nos muestra Pablo con sus hechos, para esto es para lo que yo vivo, es para cumplir la voluntad de Dios.
Después vemos y encontramos cómo Pablo corrige las enseñanzas, las falsas enseñanzas de los gnósticos y enfoca más la atención en Jesucristo, en la superioridad de Cristo. Y notamos que no se refiere a los gnósticos, no hace mucha referencia a todo eso, hace referencia a las enseñanzas, pero establece con la verdad del Evangelio una corrección para todas esas cosas. Ahora, terminamos capítulos 3 y 4, tiene que ver con la aplicación práctica de la voluntad de Dios. Y vamos a ver un poquito más detalle de esto a medida que avanzamos en esta mañana. El capítulo 3 comienza con la exhortación de buscar a Dios. Una vez más, el enfoque es Dios, el enfoque es Cristo, el poner nuestro corazón en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En otras palabras, al hablar de esto, es otra forma de decir buscar la voluntad de Dios para tus vidas y buscar la voluntad de Dios para la iglesia. Pablo evangeliza, discipula con el propósito de que los creyentes vivan una vida como es digna del Evangelio de Jesucristo. Filipenses 1:27 nos habla de esto. Ahora, capítulo 3, tenemos en su pantalla, quizás van a encontrar como un bosquejo de las diferentes secciones del capítulo 3, pero dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y una vez más, es buscar lo de arriba. Recordemos cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos. Ah, se ha hecho tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, Jesús enfatiza también la importancia para nosotros de conocer y hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en la tierra va a ser hecha cuando nosotros como iglesia, cuando nosotros como individuos, conozcamos esa voluntad y la hagamos. Pero la oración de Jesús no va a ser impuesta sobre nosotros. La oración es que sea hecha la voluntad de Dios como en el cielo, así también en la tierra. Y entonces aquí estás hablando, buscar las cosas de arriba donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Poner la mira, dice el versículo 2. Esto quiere decir pon tu afecto, eh, sé de la misma mente. eh, es la misma palabra que encontramos en Filipenses 2:5, la palabra froneo. Poner la mira es la misma palabra froneo que aparece en Filipenses 2:5, donde dice, haya pues en vosotros este mismo sentir. Este mismo sentir, poner la mira, es la misma palabra, está diciendo exactamente lo mismo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cómo vivió Cristo en esta tierra? Y eso es lo que Pablo nos está poniendo la atención, que pongamos atención es cómo vivió Cristo. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Cristo vivió de acuerdo a la voluntad de Dios como es en el cielo, y él vino a cumplir la voluntad de Dios en esta tierra. Él mismo lo dijo, yo no vine para hacer mi propia voluntad, sino hacer la voluntad de aquel que me envió. Y nosotros necesitamos tener esa misma mente en nosotros. No estamos aquí para hacer lo que nosotros queremos o para hacer, perdón, nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de aquel que nos envió a este mundo, aquel que nos creó para estar en este mundo y para que su voluntad sea hecha y otros puedan conocer a Jesucristo como su Salvador. Haya pues entonces ese mismo sentir que hubo en Cristo. Esto es poner la mira. 1 Corintios 2:16, cuando dice poner la mirada, a poner la mira o poner vuestra mente en, es
en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cristo nos ha dado lo que Él piensa y es lo que tenemos en su palabra. Su mente, lo que Él quiere hacer en esta tierra. Su mente, lo que Él quiere poner en nosotros. Su mente es el propósito de Dios para cada uno y para la iglesia. Entonces, poner la mira, hay este mismo sentir que hubo en Cristo en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, algo que debe quedar muy claro es que Pablo no está diciendo aquí que debemos hacer a un lado las responsabilidades que tenemos en este mundo. Me acuerdo de un joven cuando vivíamos en México, un joven que estábamos discipulando, y él se rehusaba a hacer cualquier trabajo en la casa, limpieza o a cualquier cosa, porque decía, no, él necesitaba estar en la palabra de Dios, necesitaba estar en oración todo el tiempo. Pero lo curioso era que lo hacía solamente cuando era tiempo de hacer las cosas, el trabajo de la casa, las responsabilidades que había en la casa. Entonces, Pablo no está diciendo esto, no hay nada de malo estar en oración y en la palabra, pero hay responsabilidades que tenemos en esta vida. Jesús cumplió sus responsabilidades en este mundo. No se la pasó, él pasaba, se sacrificaba en las noches y temprano en la mañana, pasando el tiempo en comunión con Dios, pero el resto del día cumplía con la responsabilidad que Dios le había dado en todo. Aun cuando estaba creciendo, es obviamente que tenía responsabilidades en su casa, pero entonces no es que debemos dejar a un lado nuestras responsabilidades, pero es que al enfocarnos en Cristo, la voluntad de Dios, cumplamos con nuestras responsabilidades, con la actitud, con el mismo sentir que estaba en Cristo Jesús. Hemos muerto a las exigencias de las obras de la justicia propia. En otras palabras, no hemos muerto a tratar de obtener el favor de Dios por nuestras obras. No podemos justificarnos por eso. No podemos obtener justicia o justificación porque las cosas que hacemos. La justificación viene por la fe. Lo que hacemos, volvemos a lo mismo, es la responsabilidad que cumplimos, pero con la actitud, con el mismo sentir con el cual Cristo cumplió con sus responsabilidades. Hemos muerto a la justicia propia o las obras de la carne o el tratar de ser justificados por obras porque volveríamos a ser esclavos de esas cosas. En otras palabras, volveríamos a ser esclavos del trabajo, de las obras, y no serían producto de la fe, sino de nuestras obras. Gálatas 5:1 nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No habla solamente de el yugo de la esclavitud, obviamente del pecado, pero también de la justicia propia, porque la Biblia dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia ante Él. Entonces, todo es por fe. Y volvemos a repetir, lo que hacemos no es para justificarnos, lo que hacemos es cumpliendo una responsabilidad porque hay el mismo sentir en nosotros que hubo en Cristo Jesús cuando vivió en esta tierra. Ahora, al entrar en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 17, Pablo nos da la manera práctica
de cómo cumplimos o cómo hacemos lo que nos establece en los primeros 5 versículos de este capítulo 3. Hemos muerto al pecado y hemos sido colocados en una nueva posición. Estamos en otra parte y vamos a ver esto. Ahora, hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Efesios 2:6 dice que Él nos levantó y nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Una nueva posición. Nos levantó, estábamos muertos, nos levantó, nos pone en una posición de vida. Estamos ahora vivos. Sin embargo, en esta nueva posición no estamos en el cielo todavía. Estamos aquí en la tierra. Pero Dios nos pone en una posición de autoridad para poder vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús y de acuerdo a la voluntad de Dios. No estamos, significa que hemos sido colocados en esta nueva posición. ¿Qué significa esto? Significa que estamos en una nueva posición para aprender la nueva vida a la que Dios nos llama. Por ejemplo, cuando alguien comienza un trabajo, una nueva posición, ya sea pastor, ya sea supervisor, ya sea en alguna empresa, cuando comenzamos en una nueva posición en un trabajo, no sabemos todo lo que implica esa posición. Siempre hay algo nuevo que aprender. Las circunstancias son diferentes, se presentan situaciones que hay que resolver y que no están escritas en un papel de cómo resolverlas, sino que vamos aprendiendo en esto. Hay cosas, hay principios en cualquier compañía o en cualquier empresa. Hay principios que necesitamos seguir, pero la aplicación de esos principios varían de día a día porque tratamos con diferente gente. Entonces, en la vida cristiana somos puestos en una nueva posición en cuanto a la vida en Cristo Jesús y vamos aprendiendo día con día. Y esto es lo que Pablo nos muestra ya en forma práctica. Ya estableció lo doctrinal, ahora en forma práctica, Pablo nos está diciendo cómo hemos de vivir. Versículos 5 al 9 dice, es abandonar nuestra forma antigua de vivir. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y menciona muchas cosas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. En otras palabras, Pablo está diciendo, esta es la antigua manera en que ustedes vivían antes, en la que nosotros vivíamos antes. Esta es la antigua manera de vivir. Pero ahora, dice, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. No solamente saber confesado y decir, bueno, dejo la manera antigua de vivir, pero debemos dejar también a un lado los hechos de todo esto. Gálatas 5:24, Pablo les habla, dice, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es una crucifixión diaria, crucificamos diariamente la carne. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre es crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que de ahora en adelante no sirvamos al pecado. Lo que nosotros creemos es lo que actuamos. Entonces, lo que Pablo está hablando aquí es una nueva perspectiva de la vida. Es la vida que teníamos antes y ahora tenemos una nueva vida. Necesitamos deshacernos de los hechos de la antigua manera de vivir. Haced morir lo terrenal en vosotros. En otras traducciones dice mortificar la carne o mortificar lo terrenal en vosotros. La palabra mortificar
es más que simplemente una preocupación. Mortificar tiene que ver con dar muerte. Por ejemplo, en el latín, mortificar está relacionado con el concepto de muerte o de ser mortal. Eh, Nosotros cuando algo causa muerte o cuando algo, un veneno o algo, decimos eso es mortífero. O eh, una víbora venenosa, el veneno de esa víbora o de esa araña es mortífero. Y es la misma palabra, mortífero viene de mortificar. Y lo que Pablo está hablando aquí, hacer morir lo terrenal en vosotros, o sea, lo carnal, es una cosa de vida o muerte. Si nosotros no hacemos morir estas cosas que menciona Pablo, esas cosas nos van a matar a nosotros. Si no hacemos morir, eventualmente esas cosas nos harán morir espiritualmente. Y ese es lo que Pablo dice. Esto no es Pablo está hablando, dice, esto no es una cuestión de juego, no es una cuestión de tomarlo a la ligera, es una cuestión de vida o muerte para nosotros en lo espiritual. Por eso, cuando hablamos de todas estas cosas que Pablo menciona, no es una disciplina. Yo no puedo decir, bueno, yo voy a disciplinarme a no fornicar, a no tener malos pensamientos, a no enojarme, a no ser iracundo, a no blasfemar. Yo no puedo disciplinarme en esas cosas. Tengo que hacerlas morir. Tengo que hacer morir todas estas cosas. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne, y esto puede sonar como una sorpresa para muchos, pero la carne no se puede sujetar a la ley de Dios. No puede. Por eso Pablo dice, necesitas hacerla morir. No hay forma de forzar a la carne a sujetarse a la ley de Dios. Necesita morir. La carne necesita morir. Y por eso Pablo lo dice con mucha franqueza y con mucha claridad, hacer morir lo terrenal en vosotros. Después en Romanos 8:13, y esto nos habla de la seriedad de esto. Cuando habla de la mente carnal, habla de los designios de la carne, lo que Pablo está mencionando a principios, que hacer morir, fornicación. Esos son los designios de la carne. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En otras palabras, una vez más, lo que dijimos, si no las hacemos morir nosotros a estas cosas, esas cosas nos van a matar, nos van a hacer morir. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Note que dice, si por el Espíritu hacéis morir. No es algo que yo puedo hacer de mí mismo, no es algo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, es por el Espíritu de Dios, es por el poder del Espíritu de Dios que esto es posible. Es el Espíritu Santo que nos fortalece, es el Espíritu Santo que nos capacita para hacer morir y para resistir todas estas cosas, los designios de la carne. Es solo a través del Espíritu de Dios que mora en nosotros y obra poderosamente en nosotros. Y esta es la única manera de hacer morir las obras de la carne en nosotros, y es por el Espíritu de Dios. Entonces, como vuelvo a repetir, este es un asunto de vida y muerte. Por eso, mi concepto es que como pastores, como líderes, necesitamos enseñar esto a la iglesia. Es algo que yo creo
que es una deficiencia en nosotros, en la iglesia, que no hablamos lo suficiente de estas cosas en la iglesia. No hablamos de la fornicación, no hablamos de los malos deseos, no hablamos de la blasfemia, de la ira, del enojo. Dejamos muchas de estas cosas a un lado como si no fueran importantes. Y mis hermanos, y quizás algunos de nosotros, cuando pensamos en nuestra vida en Cristo, pensamos estas cosas como superficiales, y no debemos, porque como hemos visto a través de la Escritura, estas cosas son mortíferas para nosotros, son mortíferas para la vida espiritual del cristiano, son mortíferas para la vida espiritual de la iglesia si no enseñamos y si no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, espero que sin ser dramático, podamos pensar en estas cosas con más seriedad, no solamente como cuestiones morales, pero son cuestiones de vida o muerte para el cristiano. Y menciona entonces todas las cosas que es imposible realmente entrar en detalle de todas estas cosas. Fornicaciones, es la impureza sexual, que en el Imperio Romano este era muy común. La impureza sexual ellos lo veían no como algo que necesitaba ser erradicado, pero era parte normal de la vida. Aparte de esto, recordemos que los gnósticos pensaban que Dios, siendo perfecto, y la carne, la materia, siendo mala, Dios no podía tener contacto con el ser humano. Entonces Dios no estaba muy preocupado por estas cosas. Y los gnósticos, y Pablo está corrigiendo muchas de estas cosas. La impureza es física, mental y moral. No es solamente el hecho de cometer fornicación o una impureza en el aspecto físico. Recordemos que Jesús dijo que si miramos a una mujer y la deseamos en nuestro corazón, ya cometimos adulterio en nuestro corazón. No físicamente, pero en nuestro corazón cometimos adulterio. Entonces, la impureza no es solamente física, pero es mental, es moral. Pasiones desordenadas, personas que son atormentadas y esclavizadas por deseos desordenados, no solamente deseos sexuales, deseos de riqueza, deseos de hacerse ricos, que son atormentados y no lo logran, y están dispuestos a cometer cualquier cosa, a hacer cosa con tal de obtener riquezas en sus vidas. Y podemos seguir hablando de cada una de estas cosas, pero es muy extenso para hacer esto. Lo que necesitamos estar conscientes de es que incluso después de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, luchamos con todas estas cosas, estas obras de la carne. Y en la juventud, y muchas veces en la edad madura, y muchas veces aún en la vejez, no está limitado solamente a cuestiones sexuales, pero es a cuestiones de riqueza, cuestiones de ira, de idolatría, de enojo, de blasfemia. Son cosas que todos luchamos en la vida, porque volvemos a lo mismo. Es como Faraón tratando de llevar a Israel de regreso a la esclavitud. Eso es lo que el enemigo trata de hacer con nosotros. Es, una vez más, llevarnos a la esclavitud. Una vez más, Gálatas 5:1, Pablo les dice: están firmes en la libertad con que Cristo os ha hecho libres, y no volváis a estar una vez más, otra vez, en el yugo de la esclavitud. Las obras de la carne, muchas veces todo le echamos la culpa a algo demoníaco. Las manifestaciones de estas cosas que Pablo habla aquí no son siempre producto de una posesión demoníaca. Son obras de la carne, son
tentaciones, son cosas que nosotros decidimos hacer. No, no puedo decir, bueno, el diablo me hizo que hiciera estas cosas o el diablo me hizo caer. No, yo caí. Santiago 1 habla de nuestra propia concupiscencia cuando caemos en alguna tentación. Entonces, el echarle la culpa al diablo por estas cosas es huir de nuestra responsabilidad como cristiano. Yo no puedo venir y decirle a Dios, bueno, Dios, este, maté a una persona porque el diablo me indujo, el diablo me hizo, o forniqué, o tuve malos pensamientos porque el diablo me hizo hacer estas cosas. No, 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 no. Son cosas que yo decido. El diablo no tiene autoridad sobre mí para forzarme a pensar o a cometer estas cosas. Son cosas que yo decido. Entonces, no es producto de una posesión demoníaca. Y muchas veces tratamos cuando oramos por personas que cometieron un pecado, lo primero que hacemos, hay que echar fuera ese demonio. No, no, no es un demonio, es la persona necesita afirmarse, necesita tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios en su vida y hacer morir las obras de la carne en su propia vida, en sí misma. Entonces, no, hay ocasiones en que sí, cuando hay demasiada insistencia, cuando insistimos en vivir de esta manera y rechazamos la voz de Dios, que puede volverse a una posesión demoníaca. Acordémonos en Romanos 1 cuando habla de los pecados, que dice que cambiaron la forma de Dios, la imagen de Dios a imágenes de animales, o cuando el hombre tiene relaciones con el hombre o la mujer con la mujer, y dice que Dios los entregó a su perversidad. Dios los dejó entonces que hicieran lo que quisieran porque no querían responder al trato, al llamamiento de Dios, y entonces ya se convirtió en algo más demoníaco. Pero no es la primera instancia cuando suceden estas cosas. No le echemos la culpa al diablo cuando la culpa es nuestra. Si le echamos la culpa al diablo por estas cosas, entonces yo no tengo que arrepentirme. ¿Por qué? Porque fue el diablo, no fui yo. Y tenemos que tomar responsabilidad de lo que hacemos y de nuestros hechos. Continúa hablando la avaricia, la idolatría. ah, eh, y luego también dice en versículo 8, pero ahora también dejad vosotros estas cosas. La palabra dejar en griego es de desvestirse, quitarse la ropa. Es quitarnos la ropa de tal manera que esa ropa ya no toque nuestro cuerpo. Y eso es dejar a un lado que las cosas que Pablo menciona a continuación del versículo 8 es que estas cosas no toquen nuestra vida ya. Dejad a un lado. Es despojarnos del viejo hombre. Dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ah, y todas estas cosas en sus notas, en el libro que van a obtener, están explicadas con más detalle, que no tenemos tiempo de hacerlo en esta sesión. Pero la ira y el enojo hay una diferencia. El enojo dura mucho tiempo. Es como un fuego que arde lentamente y muy caliente y se niega a calmarse. El enojo se niega a tranquilizarse, pero lo alimentamos y lo mantenemos vivo. La ira es algo espontáneo, es algo que sucede rápidamente y rápidamente se desvanece. Sin embargo, en la ira, cuando somos impulsivos de esta manera, podemos cometer algo de lo que
Al arrepentirnos no hay remedio. Yo en un momento de ira puedo matar a una persona en ese momento de ira. Y después que lo hago, dije, ¿qué he hecho? ¿Por qué hice esto? Pero es muy tarde. Ya las consecuencias, tengo que enfrentar las consecuencias de eso. Esa es la ira. El enojo es más lento, el enojo es más premeditado en lo que nosotros hacemos en contra de otra persona por el enojo. La malicia, la blasfemia. La blasfemia es una expresión severamente insultante contra alguien. Cuando lo que nosotros decimos son mentiras con respecto a otra persona, pero tenemos la intención de hacer daño a la reputación o a la integridad o al testimonio de una persona. Y esto es la blasfemia. La blasfemia también es um, eh, eh, el de negar que Cristo es quien Él dice que es. Es una blasfemia. ¿Se acuerdan cuando blasfemaban contra Cristo? Cuando encontramos en el Nuevo Testamento es cuando decían, no es, él no es el Hijo de Dios. En Mateo, ah, en, en, en la blasfemia es una comunicación deshonesta de vuestra boca. Vamos a encontrar un pasaje en, en, um, um, en los evangelios cuando Cristo fue crucificado y dice que hubo aquellos que pasaban por donde él estaba crucificado y meneaban su cabeza en burla, blasfemando. Y dice, bueno, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. En otras palabras, tú no eres quien dices que tú eres. Ellos blasfemaban. Pablo habla en Primera de Timoteo 1:13, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. El ser blasfemo es el creer, negarnos a creer que Cristo es quien dice que Él es y burlarnos de Él por tal cosa. Lo triste es que muchas veces en nuestra forma de vida causamos que otros blasfemen el nombre de Dios. Y esto es lo triste y esto es en lo que necesitamos tener cuidado. Y desafortunadamente, lo que yo veo el día de hoy en las redes sociales y cómo nos tratamos cristianos contra cristianos o cómo tratamos los cristianos a los inconversos, muchas veces nosotros somos la causa de que otros blasfemen el nombre de Dios. Romanos 2:24, aunque Pablo está hablando a la iglesia de los romanos, donde había también judíos, y les dice, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por medio de vosotros, como está escrito y habla. Los judíos, aun siendo cristianos, pensaban que eran superiores a los gentiles y superiores a los cristianos a gentiles. Y por sus acciones, los gentiles blasfemaban en nombre de Dios. Y muchas veces en la forma en que nosotros actuamos en la vida, la forma en que actuamos contra los inconversos, la forma en que actuamos unos con otros, el nombre de Dios es blasfemado. Yo he escuchado personas que dicen, ¿para qué ir a esa iglesia cuando son peores que el mundo? Y muchas veces actuamos y pensamos que porque ya estamos en Cristo somos superiores a los demás. Y necesitamos quitar esto de nuestra mente. No somos superiores a nadie. Y al tratar con los inconversos no es el condenarlos, es el hablar desde Jesucristo, rechazar, sí, sus puntos de vista, rechazar lo que ellos creen o la forma en que ellos viven, es rechazarlas en nosotros mismos, pero es el presentarles el Evangelio de Jesucristo.
En un momento determinado podemos hablar de la homosexualidad, podemos hablar de todo lo que ellos hacen, pero no sin antes presentarles el amor de Cristo primeramente, porque es la manera en que Cristo vino a este mundo a presentar el amor de Dios, a revelar al Padre a la humanidad. Entonces, tengamos cuidado en nuestra propia vida de no ser causa de que otros blasfemen el nombre del Señor. Palabras deshonestas, no mintáis los unos a los otros, y es muy común el día de hoy en las iglesias el hablar con mentiras los unos a los otros, porque no queremos enfrentar una consecuencia y porque en muchas ocasiones hay falta de perdón en nosotros y necesitamos la, estar conscientes de la importancia de la voluntad de Dios. ¿Cómo quiere Dios que yo viva en este mundo, en esta tierra? Y la Biblia, la palabra de Dios, nos da la respuesta, las instrucciones a todo esto. Y Efesios 4:17 dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, en la vanidad de su propia mente, no en el sentir, en lo que hay en la mente de Cristo. Recordemos, tenemos la mente de Cristo, no tenemos que andar en la vanidad de la mente del mundo, pero necesitamos andar en lo que está en la mente de Cristo Jesús. Colosenses 3, versículos 10 al 17, es que vivamos de acuerdo a la nueva vida, lo que es la voluntad de Dios. Y dice, y revestido del nuevo. Acordémonos que dijimos, dejar estas cosas quiere decir desvestirnos, quitarnos la ropa de la antigua manera de vivir. Ahora Pablo dice, y revestidos. Ahora nos ponemos una ropa nueva. Nos ponemos una ropa que Cristo ha provisto para nosotros. Y esa ropa nueva es el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Recordemos la sesión pasada, la historia de los dos siervos, uno que a quien se le perdonó una deuda que no podía ser pagada, cuando él encontró a alguien que le debía tenía una deuda con él que sí podía ser pagada y se rehusó a perdonarlo. Cuando dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. No importa qué tan grande sea la ofensa. Quizás esa persona no pueda remediar, no pueda pagar por sí mismo esa deuda. Pero así como Cristo nos perdonó a nosotros una deuda que nosotros no podíamos pagar, necesitamos perdonarnos unos a otros. Y esto no está siendo enseñado con la frecuencia que debe ser enseñada en nuestras iglesias. Es lo que mi percepción. Y que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, ser agradecidos. Y bueno, habla y sigue hablando, ustedes pueden leer esto. Y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que lo creó. Ya hablamos sobre esto. Ahora, ¿qué significa esta renovación? Esta renovación la que nos habla en este pasaje nos ayuda a percibir mejor la realidad. Todo lo que vemos en este mundo es temporal y tiene un cierto grado de falsedad en la forma en que lo vemos.
Muchas veces actuamos como si las cosas de este mundo fueran una realidad eterna y no lo es. La única realidad eterna es Dios mismo. Por eso Pablo nos habla y nos dice, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta renovación entonces nos permite eh, enfocarnos más en la verdadera realidad, en la realidad de las cosas de arriba, no en las cosas que pensamos es realidad en este mundo. Vuelvo a lo mismo, todo es temporal. Nosotros somos temporales en esta tierra. En segundo lugar, esta renovación nos permite experimentar y expresar amor genuino. Nos permite experimentar el amor de Dios que es genuino y a la misma vez podemos expresar ese amor genuino que hemos experimentado de parte de Dios. 1 Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Acordémonos en Romanos 12, me parece, habla, dice, el amor sea sin fingimiento. Y la única manera de experimentar esto es a través de Dios y a través de su Espíritu, estimulándonos a nosotros y fluyendo ese amor a través de nosotros, ese amor producido por el Espíritu de Dios. Número 3, esta renovación nos da poder para que a través del Espíritu Santo podamos vivir una vida responsable ante Dios. Ya hablamos un poco acerca de la responsabilidad. Dios no nos está pidiendo que dejemos la responsabilidad a un lado, pero que vivamos en una forma responsable ante Dios. Y seguimos, versículos 12 al 17, y continúa el apóstol Pablo, las vestiduras que Dios ha diseñado para el creyente. Vestidos pues como escogidos de Dios, y hablan amor entrañable, misericordia, benignidad, humildad. Estas cosas son las vestiduras que Dios ha diseñado para el creyente. Fuisteis llamados a un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos. Y bueno, sigue hablando. Y solamente una cosa que quiero mencionar en esto es que cuando dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra que es muy pequeña, pero es la palabra es una palabra importante. La palabra en vosotros quiere decir que la palabra de Cristo esté en posición en tu vida, esté en una posición firme. Es como un soldado que está en el campo de batalla y se le dice, mantente en tu lugar. Que la palabra de Dios se mantenga en su lugar en nosotros para que nos dé la firmeza, que seamos afirmados y confirmados en su palabra y en la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y bueno, continuamos con todas las cosas que menciona como vestimentas para el creyente, y en sus notas ustedes van a encontrar un poquito de explicación, un poquito más detallada de cada uno de todas estas cosas. Pero hay al final, cuando habla de las relaciones del versículo 14 al 17, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Sobre todas las cosas es el amor. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de esto es el amor. Y el amor es manifestado en el gozo, en la paz, el fruto del Espíritu es amor manifestado en todo lo demás que habla en ese pasaje de 1 Corintios 13. Habla de las relaciones, las vestiduras diseñadas en nuestras relaciones. Por ejemplo, en las relaciones familiares,
cuando Pablo da las instrucciones a, a, a la mujer, al esposo, a los hijos. Y en el versículo 17 dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Y necesitamos mantener esto en mente. Lo hacemos todo en el nombre del Señor y como para el Señor. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos. Muchas veces hay hombres que tratan de imponer o de obligar a su mujer a que se sujete a ella y mencionan este versículo. Bueno, le dicen a la mujer, la palabra es lo que la palabra de Dios dice y esto es lo que tú debes hacer, sujetarte a mí. En primer lugar, Dios no, Pablo cuando habla aquí y cuando Dios habla, no está hablando a que el hombre le diga eso a su mujer o la obligue. Dios está hablando a la mujer directamente. Casadas, sométanse a sus propios maridos, como conviene al Señor. O sea, todo lo que seáis de obra o de palabra, hacerlo como para el Señor. Yo no puedo obligar a mi mujer a que se someta. No es mi responsabilidad obligarla a que se someta. Mi responsabilidad es amarla de tal manera que tenga confianza en mí y tenga confianza que yo puedo protegerla, puedo cubrirla espiritualmente, físicamente, materialmente, y que sea una respuesta de su corazón y no de una obligación. Entonces, esta es la vestidura para la mujer que Dios ha diseñado. Al hombre es que ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Al hombre dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperas con ellas. No las traten mal. La palabra áspera tiene que ver con algo que es cortante. Algo, por ejemplo, un cuchillo que es muy filoso y cortante. No debemos tratar a la mujer de una manera cortante, ni hablarle de una manera cortante tampoco. Esa es la vestidura diseñada para el hombre en su relación familiar. A los hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, todo esto está hablando a individuos, a los hijos les está hablando para que ellos respondan del corazón y para que lo hagan como para el Señor. Esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, como a las casadas, a los maridos y a los hijos. Es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, una vez conociendo la voluntad de Dios, necesitamos el buscar, el que Dios nos ayude, el que Dios nos capacite para cumplir su voluntad en esta tierra y podamos ser de bendición unos a otros. Hay unas vestiduras diseñadas para las relaciones laborales. Colosenses 3, 22 al 25, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, en nuestras relaciones laborales, en aquel tiempo obviamente estaba refiriendo a los esclavos que servían a sus amos. En el día de hoy no tenemos esclavitud. Bueno, hay esclavitud de muchas formas en esta vida, pero hablando de empresas, hablando de nuestros trabajos, es lo que Cristo está hablando es de que seamos un buen testimonio, de que todo lo que hagamos
en un buen trabajo donde trabajamos, no lo hagamos porque queremos que el jefe nos vea o que el jefe nos dé un aumento. No es ser motivados por un egoísmo, sino que lo estamos haciendo para el Señor. El Señor es el que nos da la recompensa. El Señor es el que causa que jefes nos den aumentos de sueldo. Pero es que no lo hagamos para ser vistos de los hombres como hacían los fariseos, hacerlo como para el Señor y por el bien de la empresa en la cual trabajamos. Todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor. Y esto se aplica a toda relación. Cuando predicamos el Evangelio, hacerlo como para el Señor. Cuando les hablamos a los inconversos del Evangelio. En nuestras relaciones familiares, en nuestras amistades, en nuestras relaciones como hermanos en Cristo, hacer todo como para el Señor. Y, y bueno, el tiempo se nos está yendo y podemos alargarnos un poquito, pero básicamente el capítulo 3 es la forma práctica de vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que menciona el capítulo 3 de hacer a un lado, de despojarnos y de revestirnos y de vestirnos, todo eso, mis hermanos, tiene que ver con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, la importancia de la voluntad de Dios que encontramos en su palabra para nosotros es esencial que nosotros la tomemos y que eh, cualquier cosa que hagamos de lo que Pablo nos exhorta aquí, lo veamos y lo hagamos como la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, el capítulo 4 habla a la iglesia para que persevere en la oración, habla para que eh, lo hagamos con acción de gracias. Y en capítulo 4, versos 5 al 6, cuando dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y estos dos versículos son muy interesantes en lo que Pablo muestra. Sea vuestra palabra siempre con gracia y sazonada con sal. Cuando habla a andar sabiamente con los de afuera, con los inconversos. Entonces, la palabra con gracia y sazonada con sal. Ustedes posiblemente saben y lo han experimentado que cuando comemos un poquito de sal, nos da sed. A veces, si hablamos demasiada sal, la escupimos porque es muy fuerte. Pero cuando la comida está sazonada con sal, cuando nos ponemos un pizca de sal en la boca, eso nos causa sed. Y lo que Pablo está diciendo es que las palabras y la forma en que tratamos a la gente y la forma en que hablamos a la gente sea sazonada con sal. En otras palabras, que le dé sabor. De tal manera que esa gente que nos escucha tenga sed de escuchar más de Dios. La palabra con gracia, sazonada con sal, y que la gente que nos escucha hablar de Jesucristo tengan sed de escuchar más de Jesucristo. Y eso es lo que Pablo está hablando y está diciendo. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer con unos con otros, pero también con los incrédulos. No demasiada sal, pero simplemente sazonada, que le dé sabor a lo que nosotros estamos hablando del Evangelio, y de esta manera ellos, la gente tengan sed y tengan hambre de conocer y de escuchar más de Jesucristo. Después habla la forma en que Pablo veía a sus consiervos. Menciona a varios y menciona lo que él pensaba.
todos estos que él menciona, Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Epafras, Demas, Lucas, Arquipo, a, a todos ellos, Pablo expresa una apreciación muy grande por ellos en cuanto a su relación con ellos. Y volvemos a lo mismo, a lo que hablamos en las relaciones, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Y esto nos indica a nosotros dos cosas. Una, si somos pastores, que podamos tener gente, personas en nuestra iglesia como estos hombres, que podamos enseñarles y motivar a la gente a ser esta clase de personas dependientes y que trabajaran en la obra de Dios por amor a Dios más que todo, no solamente por seguir a Pablo, pero por amor a Dios, porque eso es lo que Pablo les había inculcado. Y si no somos pastores, que podamos nosotros ser como esta clase de personas, que los pastores puedan contar con nosotros, con nuestra fidelidad, con nuestra lealtad, con nuestro carácter, como la de estos hombres que Pablo menciona aquí, a quienes él expresa un aprecio y un amor muy profundo por ellos como sus hermanos en Cristo y como sus colaboradores en el Evangelio. Bien, llegamos al final. Hay mucho más que decir, pero no se puede en sesiones como estas. Entonces, mi recomendación es que si quieren el libro, lo soliciten. La hermana María Inés lo tiene y ella se los puede enviar. Y ahí pueden ver todo lo que hemos estado hablando y con un poquito más detalle en algunas de estas cosas. Espero que estas 4 semanas sean de alguna ayuda para nuestra vida espiritual, y que la voluntad de Dios, si no ha sido parte, no ha tenido la importancia que debe tener para nosotros, que de ahora en adelante la tenga, y, y que tengamos muy conscientes también que las cosas que menciona Pablo aquí en este capítulo 3 en cuanto a exhortarnos a dejar a un lado, son cosas de vida o muerte, no son cosas que debemos tomar a la ligera. Si es que Dios les bendiga, muchas gracias por estar en estas 4 semanas, y que Dios siga revelando a sus vidas lo que Dios quiere revelar en cualquier área de sus vidas que el Señor haya estado hablando por su Espíritu. María Inés. Muy bien, muchísimas gracias. Excelente. Hemos tenido excelentes 4 sesiones sobre este tema, sobre el libro de Colosenses. Qué bendición poder estudiar la palabra versículo a versículo y poder tener un entendimiento más completo en las cosmovisiones y la voluntad de Dios para nosotros. Muchas gracias, Pastor Humberto. Y también les recuerdo a todos, estas enseñanzas están abiertas para que las comparta con otros y que llenemos la tierra de la palabra de Dios, y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.